Hola, hola, buenos días. Hola a todos, bienvenidos a nuestra cafetería. Gracias por estar. Les invito, porfa, que tomen sus asientos, que vamos a partir pronto. ¿Está muy alto? ¿Está bueno? ¿Está bien? Sí. Aquí adelante hay mucho espacio. Coraje, gente. Hola, Pablo. Bienvenido. Sí, tomen sus cafecitos, acomódense. Nossa, essa aqui. Nossa, que silêncio. Agora sim. Agora já empieza. Ok. Dale. ¿Cómo están? Ok. Bueno, muy buenos días a todos y todas que nos acompañan hoy día. Bueno, en nombre de EY IBM, les quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro evento Blue más Yellow igual a Green, donde junto a nuestros paneles de primer nivel estaremos conversando, discutiendo, revisando, ¿no?, cómo las organizaciones están preparándose para enfrentar esses múltiples desafios en los temas ambientales, sociales y de gobernanza, o ESG, por su sigla en inglés, ¿no? Y cómo también son los efectos e impactos en la cadena de suministro, ¿vale? Y dentro de todo esto, ¿no?, cómo la tecnología juega un rol clave para que los procesos sean cada vez más sostenibles. Bueno, antes de empezar, quiero invitar, por favor, a Macarena Navarrete, nuestra socia principal de EY Chile, y Agustín Bellido, gerente general de IBM, para que pueda dar unas palabras de bienvenidas. Muchas gracias. Hola a todos, buenos días. Qué gusto más grande tenerlos acá. Muchas gracias por podernos acompañar en nuestra casa. Es una alegría muy grande tenerlos. Es una alegría muy grande tenerlos además porque están, bueno, la verdad es que varios acá presenciales, pero también varios otros conectados. No sé dónde debería estar mirando para los conectados, por allá, allá. Gracias a los conectados también por estar con nosotros hoy día. Y vamos a tener acá atrás, detrás mío en un ratito más, unos panelistas de lujo. Así que gracias también a ellos por acompañarnos hoy día, ya por darse el tiempo. Sabemos que el tiempo es lo más valioso que todos tenemos, así que gracias por eso. Gracias por querer aportar. ¿Ya? Aportar en este tema tan interesante, en este tema tan contingente de desafíos ESG y cadenas de suministro sostenible. ¿Y en qué estamos, digamos? Estamos en la constatación de que el mundo está en una constante revolución, ¿ya? Y los últimos años son reflejos de eso. Tuvimos la epidemia del COVID, que la verdad es que nos enseñó muchísimo sobre el impacto que cualquier incidente de salud pública puede tener sobre nuestra vida. Nos enseñó mucho de los efectos que puede producir, ¿ya?, un impacto de salud pública en la cadena de suministro. Ya vimos ¿ya?, cómo nos afectaron los lockdowns que se decretaron, cómo esos lockdowns repentinamente amenazaron toda nuestra cadena de suministro. Cómo eso llevó a tomar medidas las autoridades, se produjo la inflación que vimos, digamos, inflación que no es tan fácil como hemos podido ver tirar hacia atrás, inflación cuyos efectos seguimos viendo hasta hoy, inflación alta que seguimos percibiendo hasta hoy y que no logra retroceder. Y junto con esa inflación, un montón de problemas de abastecimiento que pudimos ver y que incluso pudimos sufrir en carne propia muchos de todos nosotros. Ya han pasado 3 años, ¿ya?, y los efectos todavía se hacen sentir, como decía, lo que demuestra la profundidad del fenómeno. Y esto nos lleva también a pensar y aprender sobre estos fenómenos y a darnos cuenta que quizás nunca vamos a estar preparados para ello, ¿ya?, pero que sí vamos a poder reaccionar mejor.
Y para eso quizás es lo que tenemos que estar trabajando. Estar trabajando para tener no solo planes para enfrentar estas contingencias de manejo de crisis, sino que también miradas de largo plazo y miradas que sean consistentes con no solo la cadena productiva, sino con todo el entorno, con las comunidades, con los trabajadores en empresas como nosotros, que deberán tener los trabajadores al centro, con el cuidado del medio ambiente, que ya hemos podido percibir lo frágil que es. En Iguay siempre estamos pensando podernos adaptar en el nivel tecnológico, tratar de entender que las innovaciones son claves y tratar de entender que ellas llevan a importantes transformaciones empresariales. Entonces, la verdad, con esto tratamos de construir visiones completas que nos permitan ver oportunidades y desafíos en el mundo que viene. Y por eso estamos contentos hoy, ¿ya? Porque para nosotros para estos propósitos, digamos, son muy importantes las alianzas. Y hoy día le estamos sacando el jugo a una alianza que tenemos muy querida, la alianza con IBM, en la que IBM viene a aportarnos su profundo conocimiento en temas de tecnología, y en Iguay tratamos de complementarlo con el conocimiento que nosotros tenemos y del cual nos sentimos orgullosos en materia de sostenibilidad. Estas alianzas, como les decía, son muy valiosas para nosotros. Tienen como objetivo principal que podamos trabajar juntos para, en el caso nuestro, poder llevar a lo que es nuestro propósito, ¿ya? Que es generar un mejor mundo de negocio. Entonces, a los iguayes que están acá, pongamos el empeño por generar el mejor mundo de negocio, y a los IBM que están acá, les damos gracias por ser la alianza que nos ayuda a cumplir nuestro propósito. Un gran saludo, entonces, a los que están acá, a los espectadores que están acá y a los espectadores que están en la casa. Un gran saludo y agradecimiento a nuestros panelistas. Y ahora los voy a dejar con Agustín Bellido, el gerente general de IBM Chile, que nos acompaña, a quien estábamos comentando por primera vez de manera presencial y no virtual, como para tener una idea de cómo están estas cosas. Agustín. Gracias, Maca. Muchas gracias. Bueno, pasamos de a uno porque es chiquitito y Roberta me retó, yo quería subir en conjunto. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, darles las gracias, obviamente, como decía Maca, por haber dedicado este espacio de agenda a compartirlo con nosotros. En IBM estamos convencidos de que las problemáticas o los desafíos más grandes del mundo empresarial se resuelven de manera mancomunada y trabajando en equipo, y por eso está en el eje de nuestra estrategia las alianzas que tenemos con nuestros partners y nuestro ecosistema. Yo no sé si todos saben, pero como IBM generamos un reporte anual en donde entrevistamos a nivel global a diferentes industrias y diferentes niveles de líderes de esas industrias. Y me gustaría compartir solo 3 o 4 datos que me parecen relevantes. El primero es que 4 de cada 5 CEOs en Latinoamérica esperan tener un retorno en las inversiones que han realizado en ESG en los próximos 5 años. Pero el 23% de ellos, solo el 23%, tiene una estrategia integral en términos de sostenibilidad. Con lo cual tenemos un mega desafío de cómo responder a ese requerimiento. Y por otro lado, los CEOs de Latinoamérica ven como una de las 3 problemáticas más relevantes y más desafiantes para los próximos 2 años el tema de sustentabilidad, y obviamente esto está dado por el marco regulatorio que tiene y por los desafíos y el movimiento que tiene este marco regulatorio para poder responder, y tienen visibilidad definitivamente de este desafío. Y por último, el 50% de los CEOs de Latinoamérica, que recién lo compartía con algunos clientes, se siente seguro o expresa sentirse seguro con la información que componen los informes que responden al marco regulatorio, con la seguridad de esa información y con la privacidad de esa información. Con lo cual, gente, tenemos un desafío gigantesco, ustedes lo saben mejor que nosotros. Por eso es un honor para nosotros como IBM estar esta mañana con un socio para esta vertical como Iguay, una empresa súper reconocida desde el punto de vista de servicios, no solo en transformación, sino también en sustentabilidad. Y yo creo que juntos podemos acompañarlos y transformar
las aspiraciones de sustentabilidad, convertirlas en acción y de esa manera poder resolver y poder informar y poder trabajar sobre el marco regulatorio y los desafíos que vienen. Así que muchas gracias, por supuesto, a todos los clientes que van a ser parte de los paneles, que seguramente nos van a enriquecer con sus testimonios y su experiencia, que es lo rico de este tipo de eventos. Gracias a los equipos de IBM y de EY por hacer realidad este evento que me encanta y ojalá que sea sumamente provechosa la mañana y el tiempo de cada uno de ustedes y de las personas que están en línea justamente para generar este interlock y esta comunicación y compartir experiencias. Muchísimas gracias, los dejo con Roberta y que avance la agenda. Gracias. Muchas gracias, Mac y Agustín, por sus palabras. E tal como mencionaram, não, nesse evento vamos a tentar responder preguntas como estamos enfrentando estes desafios ambientales, sociales e de governança em uma área de muitos cambios normativos também que nos obrigam a também mejorar nuestro desempeño en la reportabilidad no financiera, ¿no? Y cómo la tecnología puede ayudar en optimizar estos mis reportes de esta información no financiera, ¿no? Y a su vez, con los constantes cambios que vemos, ¿no? En un ambiente tan volátil que nos impacta mucho en la parte de la cadena de suministro, cómo la tecnología también puede jugar este rol clave para ayudar, para que todos los procesos sean sostenibles en toda su cadena de valor, ¿no? Antes de dar el paso al primer panel, les quiero saludar nuevamente a los espectadores que nos acompañan virtualmente y recordarles que pueden enviar preguntas y comentarios a través del número de WhatsApp que va a estar apareciendo en las pantallas de tiempos en tiempos, creo yo. Y bueno, antes de empezar, doy la bienvenida entonces al primer panel, Green Challenge, Regulación de Divulgaciones ESG. Será moderado por Pamela Mendes, nuestra socia de Servicios de Sostenibilidad de EY, que va a conversar un poco más sobre el tema y presentar a nuestros panelistas. Pame, por favor. Gracias, Roberta. Bueno, muy buenos días. Vamos a comenzar con nuestro primer panel, donde vamos a hablar sobre los desafíos que viven hoy día las empresas en términos de regulación y divulgación de aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, o el bien llamado ESG por sus siglas en inglés. Hoy día vamos a conversar sobre cuáles son los desafíos a futuro y cómo lo están viviendo hoy día nuestros panelistas. Así que sin más preámbulos, quiero invitar en primer lugar a Gabriel Fuensalida, gerente de integración de sostenibilidad en Anglo American. Gabriel es ingeniero forestal de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en arquitectura del paisaje de la Universidad de Illinois. Hola, Gabriel, asiento por favor. Con más de 20 años de experiencia en gestión ambiental, biodiversidad, cambio climático y sostenibilidad. También nos acompaña Alfredo Tello, gerente técnico, por favor, Alfredo, gerente técnico de sostenibilidad de Salmones Camanchaca, quien cuenta con un doctorado en acuicultura sustentable de la Universidad de Stirling, con más de 10 años de experiencia en el rubro salmonero. Bienvenido, Alfredo. Y para completar este panel de lujo, nos acompaña también Soledad Vial, por favor, Soledad, subgerente de sostenibilidad e impacto de la empresa Arauco, donde ha construido una carrera de más de 20 años. Sole, ingeniera comercial de la Universidad de Chile. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día, Soledad. Gracias. Permiso, me voy a sentar para poder conversar con nuestro panel. Bueno, y también invito a los espectadores que nos están escuchando, tanto aquí presencial como online, que puedan enviarnos sus preguntas tal vez al número de WhatsApp que va a aparecer por ahí en cualquier momento. Está puesto en la pantalla. Bueno, para comenzar, me gustaría ya empezar a hacerles algunas preguntas. Ya, Gabriel, me gustaría preguntarles, ¿cuál ha sido la estrategia de Anglo American frente a estos desafíos ambientales, sociales y de gobernanza? Bueno, gracias, Pamela, por esta invitación. Un saludo a todos. Bueno, la estrategia de Anglo American partió el año 2018, en que empezamos a trabajar en lo que nosotros llamamos el Plan Minero Sustentable.
que no es otra cosa que parte de nuestra estrategia de sustentabilidad y orientada a ESG. Tenemos los 3 pilares. Y yo creo que lo que es clave, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU. Yo creo que esto ha sido un proceso, eso es importante tenerlo claro. Estas cosas no pasan de la noche a la mañana y requieren una constante revisión. Y eso nos ha permitido ir avanzando y madurando en este modelo. Yo me quedo con una cifra que dio Agustín, que, y aquí me voy a salir a lo mejor un poco de la minería, porque yo creo que la virtud de esto es que es transversal a todas las industrias. Aquí no hay algunos que están más adelantados que otros, pero los problemas son los mismos. Dijo que el 23% de los CEO había dicho que tenía una estrategia de sustentabilidad. Ahí está la brecha. Si no tenemos una estrategia de sustentabilidad, la verdad es que son iniciativas al voleo, muchas que vienen de antes, que tenían una lógica de la antigua responsabilidad social empresarial o incluso antes, y tenemos que trabajar en tener primero esa estrategia y alinearla con los pilares ESG, que no sea solo cambiarles de nombre, digamos, pasar a ponerlo con una etiqueta que sea ambiental, social o gobernanza. Si no tenemos esa estrategia, la verdad es que el camino es difícil de seguir, hay que tener esa hoja de ruta. Y eso es lo que hemos hecho con Anglo American. Obviamente todavía quedan muchos desafíos y lo importante es tener esa estrategia y metas a lo que queremos llegar y medir. Eso es importante. Muchas gracias, Gabriel. Muy interesante lo que estás planteando. Y voy a pasar a hacerle una pregunta ahora a Alfredo. En tu industria, Alfredo, ¿cómo han integrado las exigencias de las distintas certificaciones y los nuevos marcos y regulaciones en aspectos ambientales, sociales y de gobernanza? Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Yo creo que como todas las industrias productivas, teníamos cierta experiencia en lo que son los estándares, ¿no? Pero más bien orientados a procesos productivos, ¿no es cierto?, más que integrados al quehacer más global de la compañía. Y por lo tanto eso nos da una base para entender qué es lo que son los estándares y qué es lo que uno tiene que hacer operativamente para cumplirlos. En nuestro caso en particular yo creo que pasaron 2 cosas que nos ayudaron mucho, nos han ido ayudando a poder integrar esto de manera más orgánica, si tú quieres, en la organización. Lo primero fue que Salmones Camanchaca se abrió como división individual, como compañía individual, a la Bolsa de Comercio simultáneamente en Santiago y en Oslo. Y como parte de la apertura en Oslo, uno de los inversionistas nos metió en un programa, en un engagement de sostenibilidad con Sustainalytics, que es una de las empresas que se dedica a alguna manera a evaluar la sostenibilidad corporativa y los avances de cara a los inversionistas. Entonces eso nos permitió a nosotros, o nos dio un tiraje interno, un aprendizaje para poder ir comparando una serie de cosas que quizás, como dijo Gabriel, estaban un poquito más sueltas, ¿no es cierto?, e integrarlos primero en una estrategia bien definida. Y lo segundo que también ocurrió, yo diría que orgánicamente, es que una vez que nosotros tuvimos el 2019 una estrategia de sostenibilidad muy bien definida, con pilares claros, con una materialidad clara, con ambiciones, con metas, etcétera, es que tomamos la decisión de compararnos con el resto. Dijimos, bueno, nosotros tenemos que ver cómo lo estamos haciendo. Ya sabíamos más o menos cómo estábamos con nuestros pares en la industria del salmón, pero como queríamos ir un poco más allá y entendemos que esto va más allá de una industria en particular, salimos a compararnos y empezamos a participar en el caso nuestro, del Dow Jones Sustainability Index. Y eso yo te diría que aceleró y como que nos obligó a empezar a mirar una serie de estos estándares, ¿no es cierto?, como el SASB y el TCFD, etcétera, etcétera, y empezar a trabajar en que se hicieran responsables las partes de la organización que tenían que hacerlo dentro de la compañía. Y operativamente, lo que nosotros hemos hecho, digamos, para también implementar esto, que es mucha pega, suena así como si fuera fácil, pero cuando uno pone los indicadores, la norma 461, todo lo que te pide el Dow Jones y todo esto, no me acuerdo exactamente, pero son como 500, 400 indicadores, una pega de loco, y cada vez que uno dice, oye, vamos a partir del proceso, la gente sale corriendo, ¿te fijas? Entonces, operativamente lo que hicimos es armar un equipo de sostenibilidad que nosotros decimos que es como un equipo SWAT, que es un equipo chico, que tiene la visión, tiene el respaldo de arriba y tiene el presupuesto, que es muy importante. Entonces nosotros vamos a las distintas gerencias de la compañía
y abordamos estos temas, digamos, que de alguna manera, por defecto, te diría yo, terminan abordando algunos de estos estándares. Y solo para terminar, lo que es importante, porque con tanto estándar y exigencia dando vuelta, es muy fácil perderse. Es una lista como de lavandería o de supermercado de cosas que uno tiene que abordar. Entonces, el gran desafío, creemos nosotros, es decidir o alinear esto muy bien, esto estándares, con la estrategia de uno. Uno tiene que saber diferenciar qué es lo que es importante de qué es lo que es existencial, ¿no es cierto? De que hay algunas cosas que son consideraciones éticas, pero otras cosas son hipermateriales para la capacidad del negocio de crear valor, ¿no es cierto? Entonces, ese ha sido un poco el camino que hemos recorrido hasta ahora. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, Alfredo nos ha mencionado varios estándares y como él bien dice, la cantidad de información es enorme. Y yo creo que ahí vemos que las empresas han aumentado la cobertura de la información, ¿no? Y también han hecho un esfuerzo importante por la calidad de esa información. Como tú dices, o sea, la materialidad, qué es importante para mi industria, ¿no? Qué es lo que yo necesito divulgar, qué es lo que necesito reportar y que esa información sea de calidad, ¿no? Yo creo que esos son aspectos que en el fondo las distintas industrias, por lo menos en nuestro país y a nivel global, han ido mejorando. Quiero pasar a la pregunta para Soledad. ¿Cuáles creen tú que han sido las prioridades en temas relacionados con los impactos físicos del cambio climático y cómo en la industria forestal lo han gestionado? Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Primero comentarte, la industria forestal es una industria que en su ADN tiene metido el tema de cambio climático. Nosotros como empresa tenemos, por ejemplo, el propósito de, desde la naturaleza y lo renovable, contribuimos a las personas y al planeta. ¿Por qué? Porque el árbol en su naturaleza absorbe CO2. Es el único hoy día, la única tecnología disponible para absorber CO2. Desde ahí nosotros, hoy día, ¿cómo lo hemos hecho? Es gestionando un plan de acción climática. Un plan que hoy día está basado en 3 ejes, que es agua, biodiversidad y clima. Y esto en el fondo tiene que partir sobre una base que es medir el capital natural. ¿Qué es lo que es el capital natural? Es medir la flora, la fauna y los recursos vitales, como el agua, por ejemplo, que están en nuestro patrimonio. Desde ahí partimos midiendo y luego gestionando el agua, por ejemplo, nosotros nuestro patrimonio, que son 1.700.000 hectáreas en Chile, Argentina, Brasil, Uruguay. Esa agua, en el fondo, nosotros tenemos que estar monitoreando las cuencas. Hoy día monitoreamos más de 45.000 kilómetros de cuencas de agua. En el tema de biodiversidad, muy importante, como te decía, medir el capital natural, pero también proteger esas especies. Tenemos un 30% bosque nativo, tenemos que proteger las especies que están ahí y ver cómo ese bosque nativo también es parte integral de nuestro patrimonio, parte de un paisaje en el cual nosotros estamos presentes. Y lo otro es el clima. Y ahí en clima, en el fondo, nosotros somos una empresa hoy día que es carbono neutral, porque emitimos, pero también capturamos CO2 en el bosque, pero también tenemos que ir más allá. Y ahí, en el fondo, adherir a los Science Based Targets para poder reducir nuestras emisiones en 1 millón de toneladas más. Pero también disminuir nuestros residuos, ir hacia cero residuos. Hemos ido trabajando en todos esos ejes como plan de acción climática. Y creemos que con eso, en el fondo, nos podemos hacer cargo de los riesgos de cambio climático hoy día como empresa. Pero esto es súper importante, lo que estaban diciendo antes Alfredo y Gabriel, de tener un plan y ese plan después gestionarlo y medirlo. Y así también, en el fondo, cuando tú tienes indicadores que tienes que reportar, acá en Chile, en Estados Unidos, a nosotros también nos toca reportar en Londres, no es difícil cuando tú tienes el plan y estás midiendo para gestionar dentro, poniéndote metas, gestionando dentro de la organización, recoger esos indicadores en el fondo que te piden los distintos estándares, pensando en que tú vayas a los estándares que son más importantes para ti. Hoy día, en el fondo, se te exige por la norma el SASB, el TCFD, pero hay otros como CDP, Dow Jones Sustainability Index, que hoy día uno toma las decisiones de estar ahí para irse comparando y, en el fondo, ir viendo también en eso en qué vas reportando y qué no, y qué es importante para ti. Muchas gracias, Soledad. Bueno, como ustedes ven,
aparecen varios temas, ¿no? Y cada uno de ellos tiene que ver con la importancia para la industria, ¿no? Y el contexto que tienen las diferentes compañías en el marco local, pero también en el marco internacional. Quiero hacerle una última pregunta, tal vez más general, respecto de cuáles creen ustedes que son los desafíos menos abordados, ¿no? Pero que están ahí presentes a corto plazo para cada una de sus industrias. Si quieres, partimos contigo, Gabriel. Mira, yo creo, Pamela, que en el caso de la industria minera, y me parece que probablemente en algunas más también, el tema de la economía circular es probablemente la brecha mayor, donde estamos más atrasados. También es un concepto más nuevo, y está la tendencia, yo creo que esto no mirado desde el punto de vista de la crítica, sino que es una tendencia natural a que uno parte con lo que ya tiene. Entonces, pero entonces el primer paso en economía circular, no, es que yo ya reciclo. No, ese, claro, está bien, puedes partir por ahí, pero la economía circular es bastante más que eso, y ahí yo creo que nos falta todavía bastante más. En nuestro caso, estamos trabajando en una estrategia de economía circular para hacer el símil con el resto de los temas ESG, en que ya tenemos un camino trazado con metas claras al año 2030, tanto en temas ambientales como sociales y de gobernanza. Pero como te digo, yo creo que en el caso de economía circular, que tiene mucha relación con cada uno de estos temas, es ahí donde tenemos que seguir trabajando para poder tener un camino claro y poder llegar a cumplir esas metas a las que aspiramos. Muchas gracias. Alfredo. Sí, bueno, tenemos varios, economía circular, desecho es uno, pero por mencionar quizás uno que es muy relevante para nosotros y que lo tenemos que abordar con nuestro principal partner comercial, que son las plantas de alimentos, tiene que ver con poder reducir los impactos que se generan en todo el supply chain que es necesario para producir el alimento que nosotros le entregamos a los salmones. La dieta de un salmón normal puede tener 30 ingredientes, ¿no es cierto?, que son obtenidos de distintas partes del mundo, donde hay riesgos desde deforestación a pérdida de diversidad. El 80% de nuestras emisiones están en alcance 3 y de ese alcance 3 el 80% a su vez es del alimento. Entonces es un desafío de largo plazo muy material para la industria, en el que se está trabajando, pero es indispensable, por ejemplo, para que nosotros como industria en Chile podamos sumarnos a iniciativas como los Science Based Targets, por ejemplo. Eso yo diría que es un desafío de largo plazo en el que se está trabajando. No tengo duda que lo vamos a resolver, pero requiere mucha tenacidad, creatividad y voluntad para poder lograrlo. Entre muchos otros, podríamos hablar toda la mañana de los desafíos que tenemos. Muchas gracias, Alfredo. Soledad. Yo te diría que lo puedo resumir en dos desafíos. Uno es integrar a los equipos. Hace poco nosotros hicimos el diagnóstico, por ejemplo, de TCFD, y una de las cosas que vimos es que en cambio climático estamos muy avanzados. Por otro lado, tenemos un comité de riesgos, que el comité de riesgos también tiene un avance muy grande, pero ¿cómo integras a los equipos para que trabajen juntos? Para que dentro de los comités también haya otros comités más amplios que engloben todas las cosas y las estén mirando desde una mirada estratégica desde arriba. Y lo otro, yo creo que en línea con lo que se hablaba antes, es simplificar. Creo que de repente tendemos a hacer muchas cosas, a tratar de abordar muchísimo, y creo que tenemos que ver en línea con ese plan que tiene la compañía, cómo simplificamos y vamos a lo importante y no, en el fondo, mirar y que quizás los árboles no te permiten ver el bosque y ahí, en el fondo, ver y hacer lo más importante. Muchas gracias. Estoy revisando si hay alguna pregunta. ¿Me dan un segundo? Si no tenemos preguntas online, porque a lo mejor quedó todo muy claro, ¿podría haber una pregunta del público para nuestros panelistas? Allá veo una pregunta, por favor. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Cris Figueroa de Bayer. Y Gabriela, Alfredo, Soledad, una pregunta. Desde su experiencia en la estrategia y luego en la implementación, ¿cuál fue el principal desafío que abordaron y cuál fue la principal sorpresa de esto fue una muy buena noticia cuando abordamos este tema, ¿no?
¿cierto? Partimos de la estrategia, pero en la implementación pasan cosas. Entonces quiero entender cuál es el principal desafío y cómo lo abordaron. El que quiera partir, por favor. Yo creo que, en el fondo, en el tema de cambio climático, nosotros la medición de nuestra huella de carbono fue un desafío muy grande, porque nosotros tenemos instalaciones en Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Estados Unidos, México, en todos lados. Entonces, el desafío de poder medir nuestra huella de carbono, tener números, certificarlos e incluso desarrollar un sistema y una certificación que sea ad hoc a la industria forestal fue un desafío tremendo. La sorpresa, en el fondo, fue el que nosotros generamos un tremendo aporte al planeta, porque nuestra captura es mucho más que las emisiones que generamos. Independiente de eso, como te decía, tenemos la necesidad de seguir aportando más, y por eso adherimos a los Science Based Targets, para reducir aún más las emisiones. Y ahí está el desafío futuro, reducir las emisiones, y en Scope 1, 2 y 3, que el 3 es un desafío muy importante, y es donde yo creo que Science Based Targets también es donde más ha revisado, en el fondo, cómo nosotros podemos hacernos cargo del Scope 3 para poder reducir más las emisiones. Pero yo creo que fue una muy buena oportunidad y un desafío gigantesco poder lograrlo. Y hoy día, año a año, estamos certificando y estamos, en el fondo, también disminuyendo los plazos para lograr esa certificación. Y para eso los sistemas son súper importantes, porque nos demoramos desde quizás a veces 2 años en lograr tener toda la información. Hoy día estamos cada vez disminuyendo más esos plazos y pudiendo reportar para poder certificar mucho antes. Gracias, Sole. ¿Alfredo? Sí, yo creo que dar una respuesta muy general. Yo creo que finalmente cuando tú empiezas a trabajar estas cosas de manera sistemática, finalmente estás gestionando de alguna manera cambio, ¿no es cierto? Estás gestionando cambio en conductas, cambio en procedimientos y últimamente un cambio cultural. Yo creo que el desafío para todos, puede ser una obviedad lo que voy a decir, pero de verdad se ve así, es poder liderar eso dentro de la organización, y eso requiere bastante más que un gerente, digamos, o un ejecutivo, ¿no es cierto? Tenéis que tener compromiso en directorio, tenéis que tener compromiso en gerente general, y tenéis que tener un buen equipo con influencia política dentro de la organización para que pueda influir, valga la redundancia, ¿no es cierto?, en que estas cosas pasen, porque son cosas que tiene que abordar el departamento de logística, y tiene que abordar el departamento de recursos humanos, tiene que abordar el departamento de procurement, etcétera, etcétera. Yo creo que el desafío para adelante, para dejarte con la inquietud, que lo dije yo antes y aquí los panelistas también, el desafío es no perderse. Yo creo que hay un riesgo muy grande de perderse, y como dije antes, de no distinguir las cosas que son consideraciones éticas de las cosas que son fundamentales para poder seguir creando valor, la diferencia entre lo que es un riesgo y una oportunidad estratégica. Ese es el desafío, porque esta lista larga de exigencias que uno la puede levantar de Dow Jones y de todas estas cosas, es la parte fácil, digamos. Lo difícil el desafío es cómo esto yo lo integro para que sea algo estratégico que genere valor en las compañías. Gabriel. Mira, voy a seguir con un poco lo que dice Alfredo. La integración es clave, porque esto no es algo que va a resolver el equipo de sustentabilidad. Esto tiene que ser un cambio cultural que permee en toda la empresa, como son la seguridad, particularmente en nuestro caso, o los focos en producción, que son los naturales, digamos. Todas estas son empresas que se dedican a producir, pero esto tiene que ser parte de sus valores y de su cultura. Y ese sin duda es el desafío más grande. Para no repetir lo que dijo Alfredo, porque estoy totalmente de acuerdo, yo te diría que otro desafío que es más concreto es la medición, particularmente en el caso de los temas que están dentro del componente social o de gobernanza. Lo ambiental ya es más fácil de medir y hay más años de experiencia. En lo social es donde no nos cuesta ponerle un número, un KPI, el cual seguir y saber que lo estamos cumpliendo. En gobernanza aún más complejo. Pero tenemos que hacer ese esfuerzo. A lo mejor no vamos a encontrar una fórmula mágica para hacerlo, pero tenemos que ponernos metas claras para poder saber que las estamos cumpliendo. Y lo otro que aporta en ambos sentidos, digamos, es que esto sea parte de la estructura de bonos de la empresa. O sea, aquí una cosa, obviamente la producción siempre va a ser el factor más importante, pero nosotros tenemos otros, como la seguridad obviamente es muy relevante y el tema de sustentabilidad está incluido.
y le duele desde el CEO en Londres hasta el último trabajador en cualquier parte del mundo. Y eso es importante, porque hay que darle un empujoncito a la cultura para que esto se integre, y eso es una de las maneras de hacerlo. Muchas gracias. Me voy a colgar de esto que está diciendo Gabriel, y quiero compartir con ustedes que un 86% de los altos ejecutivos en la última encuesta de valor y gobierno corporativo de EY ha mencionado que estos aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, además de un crecimiento sostenible e inclusivo, son fundamentales para generar confianza en los distintos grupos de interés, ¿no? En las distintas partes interesadas. Y sobre todo en este tiempo tan incierto, ¿no? En tantos aspectos que nos ponen y nos desafían aún más en estos criterios. Así que, sin más, les quiero agradecer muchísimo su participación. Muchas gracias a ustedes también, a la pregunta. Y quiero, sin más, volver a invitar a Roberta Miyazaki para que nos invite al siguiente panel, Sustainable Supply Chain, la tecnología es clave. Muchas gracias. Gracias, Linda. Gracias, Pame. Muchas gracias, Pame, y todos los panelistas. Me encantó este cierre de los insights y con la pregunta, ¿no?, que Eric hizo. Y los enfoques, ¿no?, que se mencionó, ¿no?, de los alcances 1, 2 y 3. Y la importancia también de la integración, ¿no?, del área de sostenibilidad, pero de todas las áreas de las empresas. Y también un poco de el por qué estamos haciendo un enfoque ahora en ese próximo panel en supply chain, ¿no? Porque a través de supply chain también es donde, además de la integración de los procesos internos, ¿no?, de una empresa, de una organización, se genera también mucha integración dura, física incluso, ¿no?, con todos los interlocutores, stakeholders que hacen parte de un ecosistema. O sea, de organizaciones con organizaciones, empresas con empresas también, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias nuevamente. Refuerzo a nuestros atendentes, ¿no?, online, que sigan enviando preguntas, comentarios. Haremos lo posible para contestar durante el evento, entonces lo contestaremos después. Invito entonces al segundo panel, ¿vale?, que va a moderar Ana Paula Tran, líder de soluciones de sostenibilidad de IBM Latinoamérica. Muy bienvenida, Ana. Muchas gracias, Roberta. Gracias. Qué gusto estar acá con ustedes para hablar acerca de un tema tan trascendental para las empresas de todos los segmentos de industria, como lo es la cadena de suministros. Y tendremos expertos en nuestro panel que se llama Cadena de Suministros Sostenible, la tecnología es clave. Entonces, me gustaría invitar para subir acá conmigo Ricardo, de Codelco. Voy a sentarme acá. Ricardo, Pablo y Máximo. Ricardo es gerente de la excelencia de abastecimiento de Codelco. Es MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez y tiene casi 20 años de experiencia en la industria minera, de los cuales 7 han sido en Codelco. Muchas gracias por acompañarnos, Ricardo. También me gustaría saludar a Pablo Urbina, subgerente de sostenibilidad en Sodimac. Pablo tiene un magíster en gestión integrada y responsabilidad social corporativa de la Universidad Politécnica de Cataluña y cuenta con una carrera de más de 15 años en el área de sostenibilidad en Sodimac. Mucho gusto, Pablo. Gracias por acompañarnos. Además, contamos con la presencia de Máximo Correa, director de Transportes de Mercado Libre. Máximo es ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con casi 20 años de experiencia
en el rubro de operaciones y logística. Muchas gracias por estar acá, Máximo. Gracias, Ana. Bueno, invito a nuestros espectadores a seguir haciendo comentarios y preguntas a través del número de WhatsApp que aparece en la pantalla para que las integremos a la conversación del panel. Para comenzar la conversación, me gustaría hacer una pregunta a Ricardo. Ricardo, Codelco tiene declarada una meta de reducción de su huella de carbono y ha anunciado la carboneutralidad para 2050. Desde tu rol clave de punto focal para la gestión de los proveedores de servicios y suministros, ¿podrías compartirnos un poco de lo que Codelco está haciendo con respecto al alcance 3 y cuáles han sido sus mayores desafíos? Perfecto. Gracias por la invitación. Me gustaría partir una pequeña reflexión respecto de mi punto de vista de dónde parte esto. Esto parte bastante antes, cerca del año 89, con un accidente ambiental que hubo en Alaska. Y eso generó a nivel de la industria del petróleo un cambio fundamental y afectó positivamente a la industria minera. Y a partir de ese minuto empieza una transformación de la industria minera mucho antes que aparezcan probablemente los conceptos que tenemos hoy día como ESG u otros que ya nombraron que eran más antiguos. Pero parte una transformación en el sentido de que la industria minera tenía que hacer ciertos cambios para sobrevivir. Después se llamó minería sostenible, pero en ese minuto era sobrevivir. Y básicamente tenía que ver con el uso de la energía y el buen uso del agua. Eso evolucionó y en términos del uso de la energía, básicamente de lo que se trata es de entender cuáles son las mejores prácticas. Y una de las cosas tremendas que tiene la minería es que nos compartimos las mejores prácticas. En forma abierta, siempre nos vamos a mirar, nos visitamos, etcétera, etcétera. Y de ahí hay un aprendizaje cuando empieza lo que es la medición del alcance 1 y 2. Uno de los aprendizajes es que necesitamos medir lo mismo, entender que las medidas son estándares y que son comparables. Y paso al alcance 3. El alcance 3, entendiendo que la minería y particularmente Codelco tienen planes concretos que van hacia el control y la mitigación del alcance 1 y 2, con fechas, plazos y acciones concretas. Hace 2 o 3 años hice una medición respecto al alcance 3. Y la sorpresa, si se puede llamar así, es que el alcance 3 significa aproximadamente el 50% de la huella de una compañía minera. Por lo tanto, no solamente hay que hacerse cargo, sino que es un tema urgente y muy relevante el alcance 3. Y nos volcamos hacia nuestros proveedores. Y ahí uno de los temas relevantes también, y a propósito de la estandarización, es que compañías mineras como Codelco, que tienen un peso en la industria grande, pueden pedirle a sus proveedores, midamos la huella de carbono. Pero otras empresas iguales o del mismo tamaño que Codelco van a pedir lo mismo. Entonces, un proveedor va a tener que entregar una medición a distintos actores. Y ese es un tema y un desafío de la estandarización clave que tenemos que resolver. Teniendo eso en consideración, lo que hicimos en Codelco básicamente fue desarrollar una herramienta, una calculadora de huella de carbono para los proveedores de acceso libre y gratuito, huellaminera.cl, por si alguien la quiere visitar. Y esta calculadora tiene un par de condiciones. Primero, que es gratuita, acceso libre tanto a empresas mandantes como a empresas proveedoras. Segundo, que estandariza el proceso, de manera que todos cuando midamos estemos midiendo bajo los mismos conceptos. Y tercero, tiene que ver con que la medición no es a nivel de empresa, es a nivel de producto.
porque cuando estamos ocupando, por ejemplo, en minería, cal o bolas de molienda o productos de ese tipo, queremos saber la huella de carbono que tiene el producto, no la empresa que lo fabrica, porque o está subvencionada o está afectada por otros productos que puede tener. Y por lo tanto, una de las herramientas que se está generando hoy día y que está disponible es avanzar en la huella de producto individual. Muy bien. Yo creo que este liderazgo y iniciativa de Codelco es un ejemplo para nuestro mercado. Y aprovechando ese tema, me gustaría abrir a Máximo o a Pablo, que tienen experiencia en otro tipo de segmento de industria, cómo manejan ese tema de los estándares de proveedores. Hola, primero que todo, buenos días. Gracias por la invitación a EY, IBM. Un placer estar acá compartiendo con los colegas panelistas. Desde Soimac tenemos un convencimiento que la sostenibilidad no iba a proyectar nuestra empresa. El año pasado estábamos de aniversario cumpliendo los 70 años y cómo Soimac pudiera visualizar estos grandes cambios transformacionales que estamos viviendo toda la industria. Nuestros clientes hoy en día nos exigen mucho más los temas de sostenibilidad. Los inversionistas, veíamos recién en el panel anterior, los cambios regulatorios, normativos. Es sin duda que cuando vemos todo este contexto nos permite dimensionar por qué hacemos lo que hacemos. Queremos simplemente tener ese crecimiento, esa rentabilidad, y Soimac dijo, nos interesa crecer, ser rentable, pero también ser sostenible. Y es desde esa lógica es donde nosotros integramos todo nuestro quehacer en el ámbito de sostenibilidad. Cómo identificar los impactos, ya que cuando estamos trabajando los temas de sostenibilidad, lo importante es partir qué es lo que entendemos por sostenibilidad, ¿ya? Y ahí es donde salen los impactos, salen los riesgos, salen los stakeholders, ¿ya? Y desde ahí respondemos la inquietud que nos invita a esta conversación. Es decir, desde los impactos, una empresa de retail como la nuestra, ¿dónde están los impactos? Con nuestros proveedores, sin duda. Una empresa de retail que se basa con una relación con su cadena de suministro importante para poder disponibilizar los productos y los servicios que nosotros tenemos, necesitamos alinear las expectativas y ser coherentes con eso. Y desde ahí es donde nosotros hemos desarrollado toda una estrategia de relacionamiento con nuestros proveedores para poder empezar a visualizar ciertos desafíos. Hay desafíos medioambientales, pero también hay desafíos sociales. Soimac, cuando compra a un mix de proveedores, le hacemos ciertas preguntas, no solamente la calidad del producto, no solamente el precio del producto, sino que cómo se fabrica ese producto. Y ahí es donde nos metemos, y ahí es donde salen los riesgos también de los grandes retailers. Y donde ahí hemos hecho todo un análisis, cuáles son los proveedores más estratégicos para hacerles ciertas preguntas. Y utilizamos hoy en día una herramienta que es SEDEX para poder identificar los ámbitos de derechos humanos, de los proveedores, los temas de prevención, de lo que está pasando en las fábricas, temas sociales, caso emplean mano de obra infantil. Acá en Chile no es tema, pero sobre todo proveedores internacionales, ¿ya? De Asia principalmente, donde han existido esos riesgos, necesitamos mirar apuntar con mira láser para que los proveedores señalen que nos interesa un buen producto, a un buen precio, pero que también incorpore la sostenibilidad. Entonces, desde esa lógica, nosotros hemos ido integrando los temas de sostenibilidad al negocio mismo, y no solamente el área de sostenibilidad hacer esas preguntas, sino que los merchants cuando van a comprar a proveedores internacionales le hacen preguntas también de sostenibilidad. Hoy en día le estamos haciendo varias preguntas. Le estamos haciendo preguntas de cuál es el packaging de los productos que estamos trayendo también. Y ahí es donde salen ciertos desafíos para poder implementar. Nosotros queremos abrazar la carbono neutralidad hacia el año 2030, con alcance 1 y 2, y vemos que el principal desafío, si nos queremos seguir el alcance 3, como bien decía el panel anterior, pero necesitamos trabajar más allá desde la exigencia, desde el cambio cultural hacia los proveedores, que ellos entiendan que no es porque Soimac se ponga complicado y está haciendo estas preguntas,
sino que porque el cliente hoy en día se está haciendo muchas preguntas y para responder esas preguntas las tenemos que responder en conjunto. Sodimac, a diferencia de Codelco, no tenemos procesos productivos. Compramos a varios proveedores, hacemos la magia del retail y vendemos. Necesitamos estar en sintonía, ese trabajo colaborativo con nuestros proveedores para poder cumplir estas exigencias que nos está poniendo y nos está demandando el mercado. Perfecto, muchas gracias, Pablo. Una empresa con la presencia de Sodimac tiene una influencia gigante en el mercado, en los proveedores, y creo que tu ejemplo es muy adecuado para este tipo de conversación que tenemos acá. Máximo, ¿te gustaría comentar? Sí, Ana, gracias. Bueno, sin duda que la relación con los proveedores es fundamental en el mundo de sostenibilidad. En particular en Mercado Libre estamos 100% apoyados en una red de proveedores que prestan diferentes servicios. Transportistas de pequeños vehículos, de vehículos medianos, de vehículos grandes, proveedores de bodegas, etcétera, 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 que logramos articular, coordinar, eficientar a través de la tecnología. Lo único que tenemos in-house es la tecnología. El resto está montado sobre proveedores, sobre partners, sobre socios que nos ayudan a materializar y que se produzca la entrega de nuestros paquetes. Y me gustaría compartir una experiencia con respecto a eso. Hace algún tiempo abrazamos el desafío de la electromovilidad en la última milla, hace un par de años. Dijimos, queremos impulsarlo, queremos ser relevantes, queremos ser líderes en que un porcentaje relevante de nuestros paquetes se entreguen a través de electromovilidad. Y uno enfrenta infinitos desafíos. Voy al mercado y pido 150 vehículos de última milla. ¿Están o no están en Chile? No están. ¿Está la red de talleres para mantenerlos a lo largo de Chile? Tampoco están. ¿Están las electrolineras? No están. Pero sí hay proveedores con ganas de sumarse. Y ahí creo que recorrimos un camino muy interesante. Nos dijimos, asumamos un rol de orquestar, coordinar, apoyar, prestar gestión, prestar capacidad, prestar dedicación, y sobre todo convicción, la decisión de vamos a avanzar en la electromovilidad, con el propósito de aportar en sostenibilidad. Entonces fue así como logramos articular el financiamiento, los fabricantes, la red de talleres a lo largo de Chile, invitar a proveedores que quisieran sumarse a estas condiciones que negociamos en volumen, digamos, de financiamiento, sumarse a esta propuesta de hazte dueño de un vehículo, te contratamos por un tiempo interesante, hacemos un caso de negocio que sea amigable con el proveedor también, y hemos logrado avanzar mucho, desde articular, desde transmitir convicción, desde prestar capacidades, de prestar gestión. Estamos apuntando hoy día a llegar a que el 20% de nuestras entregas a final del año ojalá sean entregadas con electromovilidad, vamos bien encaminados. Tenemos, como ya mencioné hace un rato, 150 vehículos en la calle eléctricos. Esperamos ir incrementando eso significativamente de aquí en adelante. Sí. Bueno, qué interesante tener puntos de vista distintos acerca del mismo desafío que son estos proveedores y la estandarización de todo eso. Pablo, una pregunta adicional para ti. Hace más de 15 años, Sodimac fue el primer retailer latinoamericano en adoptar formalmente la sostenibilidad como uno de sus pilares de desarrollo. ¿Podrías comentar ejemplos de iniciativas y acciones que Sodimac hizo que impacten especialmente a sus proveedores de cadena de suministro y cómo la tecnología tiene influencia en esos resultados? Mira, efectivamente, Sodimac nos pusimos ese gran compromiso de que queríamos ser el retail hogar más sostenible. Y desde ese compromiso que inspira, es donde sentimos que hemos permeado a toda la organización en esa cultura. Sodimac necesitábamos, porque entendemos nuestro rol y la posición también de liderazgo, no solamente en Chile, sino que en los distintos países en los que estamos. Ya estamos en 7 países. Y es donde entendemos que Sodimac tocamos a millones de personas. A millones de personas. Y con las decisiones que nosotros tenemos, sin duda podemos hacer grandes transformaciones. Desde los hogares, todo hoy en día estamos
estamos exigiendo y estamos eligiendo con ese voto de confianza cuando estamos en una tienda física o en la tienda digital, es cómo poder elegir productos más sostenibles. Y que para tener productos más sostenibles y servicios más sostenibles necesitamos trabajar en conjunto con nuestros proveedores. Y que ellos poder también ver cuáles son los criterios. Hoy en día se habla mucho también del greenwashing, la tentación de los grandes retailers, no solamente en Chile, sino que en el mundo, es marcar productos con ciertos atributos sostenibles. Pero en ese marcar productos es donde tenemos que ser responsables. Tenemos que entender que me encantaría tener más del mix comercial marcado. Hoy en día, Soymac Chile tiene más de 5.800 productos que tenemos identificados con ciertos criterios de sostenibilidad, que vengan de economía circular, que vengan de bosque sostenible, que vengan de comercio inclusivo, pero hoy en día nos hemos puesto un desafío súper importante. De aquí al año 2026 queremos tener el 30% de la venta con productos sostenibles. Y para eso necesitamos trabajar con los proveedores. Para ese desafío no podemos solos. Necesitamos estar sumamente bien alineados con ellos y que entiendan que las exigencias que nosotros, cuando nos enfrentamos en esa opción de compra, necesitamos que ese cliente vaya y sintonice con lo que está pasando. Entonces, desde la propuesta comercial vemos que hay un desafío muy fuertemente. Desde el desafío de ese cliente necesita buscar esa respuesta y que esa respuesta sea coherente con todo lo que hacemos. Y así lo hemos visto también en ámbitos de medio ambiente. Estamos avanzando con electromovilidad, al igual que Meli, que lo dijo. Soymac ya estamos con última milla eléctrica y estamos llegando al 65% de flota última milla eléctrica para nuestro principal centro de distribución. Nos estamos abasteciendo con energía limpia, estamos en un 70% ya, y que son grandes desafíos que hoy en día, cuando hablamos de la colaboración, es tiempo de la colaboración, pero es tiempo de la acción. En latín se dice facta non verbo, acciones, no palabras. Hoy en día todas nuestras organizaciones, más allá que discursiar, ¿ya?, con este tema, necesitamos accionarlo. Y que en esa acción necesitamos plataformas digitales, necesitamos el convencimiento, necesitamos que el directorio esté empoderado, necesitamos que un director se haga responsable de estos temas, necesitamos ejecutivos que nos corra sangre por esto. Yo siempre le digo a mi equipo de trabajo, las personas que trabajamos en estos temas no es simplemente el checklist, no estoy cumpliendo estándar GRI, SASB, el checklist. Y está bien, para mí el desde. Necesitamos el convencimiento genuino que para que nuestra empresa tenga ese éxito prolongado, necesitamos trabajar los temas de sostenibilidad. De lo contrario, es muy difícil que podamos lograr los próximos 70 años de Soymac. Sí, qué ejemplo increíble. Muchas gracias, Pablo. Ahora me gustaría hacer la pregunta para Máximo. Las empresas enfrentan un gran desafío al equilibrar la presión por el nivel de servicio al cliente final, como same-day delivery, versus emisiones. Pues en este contexto, ¿cómo equilibrar la productividad y eficiencia con la sostenibilidad en la cadena de suministro? ¿Cómo lo han manejado en Mercado Libre? Gracias, Ana. Bueno, definitivamente muchas veces apostar por la sostenibilidad implica un trade-off, ¿cierto? Por ejemplo, yo hablaba de la electromovilidad. Un vehículo eléctrico es significativamente más caro que un vehículo convencional, y eso es una decisión difícil. Particularmente en el mundo de la logística, creo que hay mucha convergencia, van de la mano. La sostenibilidad y la eficiencia y la productividad van de la mano. Y puedo poner algunos ejemplos de eso. La última milla, que es donde probablemente, es donde tenemos más huella de carbono, porque tenemos vehículos circulando por todo el país, recorriendo para entregar paquetes. Los kilómetros recorridos, el consumo, la emisión, depende por supuesto de los kilómetros recorridos. En la medida que tengamos buenas herramientas de ruteo, que seamos eficientes en cómo ese vehículo se desplaza a lo largo del día, que logremos generar densidad, de manera tal que ese vehículo vaya a un punto y logre entregar una mayor cantidad de paquetes sin aumentar mucho el kilometraje, es
positivo desde el punto de vista de sostenibilidad, porque estamos contaminando menos, porque estamos recorriendo menos, porque estamos congestionando menos la ciudad, pero al mismo tiempo estamos eficientando, porque logro entregar una mayor cantidad de paquetes por kilómetro recorrido. Y eso, sin dejar de lado el poder generar una jornada de trabajo razonable para la persona que está arriba de ese, no razonable, adecuada para quien está conduciendo. Entonces, ese es un ejemplo de cómo ambas cosas van de la mano en este caso particular. Hemos desarrollado, por ejemplo, una red de 500 locales comerciales a lo largo de Chile, que pueden ser una farmacia, una verdulería, cualquier comercio de barrio, que nos permite que nuestros vendedores entreguen en ese comercio sus productos o que nosotros entreguemos a quienes eligen recibir su paquete en ese comercio, y nos permite densificar, porque en vez de ir a una casa con un paquete, vamos a un local comercial de barrio y entregamos una cantidad mucho mayor de paquetes. Esa densificación nos permite descongestionar también centros urbanos congestionados y nos permite también disminuir la huella de carbono, el impacto que generamos al transportar estos paquetes. Otro ejemplo que se me ocurre que estamos trabajando, somos una compañía obsesionada con la velocidad, ¿sí? Queremos entregar rápido y queremos cumplir nuestra promesa. No solamente rápido, sino que en el día que te prometimos. Espero y confío que hayan podido vivenciar eso. Y lo que nos pasa es que con esa obsesión de salir muchas veces es difícil densificar. Entonces, por ejemplo, tenemos en un día peak 100 camiones grandes saliendo a todo Chile, recorriendo las regiones, con un factor de ocupación cercano al 60-70%. Eso es ineficiencia. Bueno, estamos trabajando para ver cómo podemos, por ejemplo, conciliar que no todo el mundo requiere el producto mañana, ahora, hoy día. Hay gente que está dispuesta a esperar. Incluso hay gente que está de vacaciones y le es más cómodo esperar algunos días. Bueno, ¿qué tal si generamos una cadena de distribución un poquito más lenta que pueda, sin afectar la experiencia de esos clientes, ir a llenar esa capacidad ociosa dentro de esos camiones? Eso es eficiencia y eso también es reducción de huella de carbono. Entonces, de nuevo, creo que hay, sumado a lo que mencionaba Pablo, por ejemplo, gestión de energía. Tenemos cercano también, el número se repite, tenemos nuestro centro de distribución más grande, que son 100.000 metros cuadrados en Colina, 100% con energía renovable. Pero creo que hay ejemplos donde la sostenibilidad y la eficiencia y productividad van completamente alineados, no hay una tensión necesariamente, y pueden convivir. Hay que ser creativo y hay que estar convencido de que uno quiere empujar. Muy bien, muchas gracias. Yo vivo en Brasil y soy testigo que Mercado Libre siempre entrega antes de la fecha prometida. Por lo menos en São Paulo se ve todos los lados los carros de Mercado Libre, los amarillos, y siempre cumplen con lo que prometen. Muchas gracias. Me alegro. Me gustaría agradecer a las personas, espectadores que están haciendo preguntas. Nos llegó acá una pregunta para Ricardo de Codelco. Voy a leer. En el caso de las empresas gubernamentales, ¿qué prácticas se tienen de alineación y aplicación de estándares ESG, sostenibilidad y divulgación de informes anuales? A ver, lamentablemente no voy a poder contestar exactamente la pregunta, porque el caso de Codelco, si bien es una empresa del Estado, tiene una gobernanza que se basa en la ley de sociedad anónima. Por lo tanto, la respuesta es que todos nuestros informes y toda nuestra gobernanza de ESG es acorde a lo mismo que tiene la sociedad anónima en el mundo privado. Entonces, no hay algo adicional, pero no puedo contestar por las empresas gubernamentales, que a lo mejor se refiere a una empresa más bien de dominio y de gobernanza estatal, que no es el caso. Aquí hay una empresa donde los accionistas son el Estado, pero la gobernanza es sociedad anónima, la ley de sociedad anónima. Por lo tanto, adherimos y cumplimos las mismas leyes que cumplen toda la sociedad anónima. Ok, muchas gracias, Ricardo. ¿Hay alguna pregunta de la audiencia acá?
Sí. Hola, perdón, ¿me escuchan bien ahí? Así que disculpen que no me vea, pero estoy acá, Caterina, desde Glencore. Quería consultar a Pablo, me pareció muy interesante cuando tú hablas de alinear expectativas, porque usualmente cuando hablamos de ESG, usualmente hablamos de una línea, pensamos en electromovilidad, temas más probablemente que tienen que ver con la parte E. Pero ¿cómo ustedes lograron alinear expectativas cuando efectivamente tienes la E, la S y la G y todas son igualmente importantes para una compañía, especialmente y cómo eso lo llevas a suministro a tus propios proveedores? ¿Cómo les alinean las expectativas y al mismo tiempo cómo alineas tu stakeholder para que entiendan todos que todo es prioritario, pero no se puede hacer todo al mismo tiempo? Caterina, ¿verdad? Un gusto, Caterina. Mira, como nosotros lo hemos visto desde Soimac, entendiendo que para trabajar los temas de sostenibilidad tenemos que entender que es desde una visión holística. No podemos solamente enfocarnos a lo medioambiental. Hoy en día, sin duda, que necesitamos accionar mucho más rápido. La acción climática requiere también más velocidad y hacia esos compromisos. Pero también necesitamos entender que en los distintos países donde estamos operando, necesitamos entender que necesitamos comunidades enfocadas también desde nuevamente, volviendo a la definición de sostenibilidad. ¿Dónde están los impactos de nuestro negocio? Y es ahí donde entendemos que la relación comunitaria, por ejemplo, es muy importante. ¿Cómo hacemos para que nuestras tiendas tengan un comportamiento responsable frente a sus comunidades? Entendemos que cuando llega un Sodimac, tenemos una serie de impactos positivos, ¿ya? Damos trabajo, bajamos precios en muchas cosas, ampliamos la oferta, pero también generamos impactos negativos. Lo tenemos que decir, porque generamos impacto en la flota de transporte, cómo se abastecen nuestras tiendas, los ruidos muchas veces, cambiamos eje. Y ahí es donde necesitamos identificar muy bien, porque desde lo social también existen ciertos impactos que nuestro rol es maximizar los impactos positivos y minimizar los impactos negativos. Y desde esa lógica tenemos que visualizarlo también, no solamente desde nuestra comunidad, también con nuestros proveedores. Entonces, es ver cómo hacemos para avanzar con nuestros proveedores. ¿Hacemos simplemente desde la exigencia, incorporando estos atributos en los contratos comerciales, en las inspecciones de fábrica, en los encuentros con proveedores? ¿O también hacemos desde un cambio cultural hacia ellos? Desde que ellos entiendan, y es por eso que todos los webinars, todos los espacios colaborativos con nuestros proveedores, es muy bueno que ellos vayan profundizando esto. Y que una empresa tractora, en este caso Sodimac, requiere muchas veces mostrar ese camino, tomar ese proveedor. Y no es simplemente el garrote, el proveedor se me fue y simplemente lo corto la relación. Simplemente es cómo nosotros tomamos ese proveedor y lo podemos desarrollar también y que entienda que la sostenibilidad le va a dar ese negocio prolongado en el futuro. Entonces ahí yo veo que tomamos parte de la S y tomamos parte de la G, de la gobernanza, desde la ética y el cumplimiento, cómo hacemos también para entender que necesitamos cumplir ciertas exigencias. Hoy en día, por ejemplo, en el caso del retail, tenemos una ley, por ejemplo, REP, que está hoy en día entrando ya a implementarse aquí en Chile, con que los 6 productos prioritarios, los 6 le pegan a Sodimac. ¿Cómo hacer que junto a los proveedores entendamos que la exigencia de envase y embalaje, todo lo que tiene con batería, neumático, solamente es cumplir la ley o vamos a transitar mucho más allá? Entonces ahí es donde yo entiendo que en esta visión holística, entender que no solamente el área de sostenibilidad es el que tiene que estar monitoreando, siendo director de orquesta, sino que las distintas áreas de la compañía poder empezar a visualizar que cada uno tiene un rol en la sostenibilidad y que el área de operaciones, el área comercial, el área de personas, todos tienen cierto que hacer para poder responder y poder seguir profundizando ese gran compromiso que todos los que estamos acá, sin duda que compartimos que tenemos intereses comunes y un bien superior, que es lograr un desarrollo sostenible.
¿ya? A todos nosotros nos interesa eso. Y en las empresas, sin duda que necesitamos entender muy bien el rol de la empresa y entender también que esa visión holística debe estar en todas las decisiones que la compañía tenga. Muchas gracias, Pablo. Quería hacer la última pregunta, una pregunta final, ahí abierta a los tres panelistas. Pensando en su cadena de suministro integrada, ¿cómo manejar las codependencias de los stakeholders, considerando tiempos y capacidades diferentes? ¿Y cómo la gestión de datos y la tecnología podrían jugar un rol clave en eso? ¿Parto? Mira, a mí me gustaría enfocar la respuesta en un tema bien particular, que tiene que ver con la asociatividad. Porque básicamente yo les mencionaba recién que Codelco tiene la gobernanza en términos de sociedad anónima, pero más allá que eso, las empresas mineras compiten normalmente por costo, no compiten por precio porque el precio está fijado, digamos. Estoy hablando en general los metales. Y en ese sentido, Codelco en particular y probablemente otras compañías mineras estamos en un nivel de tecnología y vanguardia respecto del resto del mundo en los mismos lugares. O sea, si no competimos con la misma tecnología, con los mismos procesos, con mejores procesos, la verdad que no vamos a poder competir con empresas que están en Canadá, en Sudáfrica o en Australia. Tenemos que estar en la vanguardia. Y eso significa que la cadena de proveedores locales, sobre todo, tiene que estar al nivel que necesita la industria minera. Y eso implica empujar a la masa de proveedores para que compitan, no acá en Chile, compitan y sean capaces de que sus productos y servicios sean igualmente válidos en el resto del mundo. Y ahí yo mencionaba la asociatividad. ¿Por qué? Porque en general la cola de proveedores que tenemos en minería es muy grande. Tenemos una larga cola de proveedores de mucha transacción pequeña. Y ese proveedor, si no logra crecer, ya sea por su propia iniciativa, por sus propias capacidades, o bien asociándose con sus pares, va a quedar en el camino no porque sea mala calidad, es porque el tamaño de la industria y las necesidades de la industria van a una velocidad tan acelerada con el resto del mundo que es necesario preocuparse y ocuparse de esa línea de proveedores. Entonces, no quiero ahondar más en el tema asociatividad, quiero dejarlo planteado. Hay un tema tecnológico, hay un tema de conocer al vecino, saber quién es mi competidor, saber cuáles son las capacidades que tiene, saber cuáles son las capacidades que yo tengo de asociarme con un proveedor equivalente o complementario, y eso es todo un tema que podemos hablar en otra ocasión. Muchas gracias, Ricardo. ¿Quieres hablar, Máximo? Creo que algo de eso comenté cuando hablé de nuestra experiencia en electromovilidad, pero me gustaría enfocarlo desde otro punto de vista. Mercado Libre es una empresa de tecnología, ¿sí? Tiene algo así como 50.000 empleados propios, colaboradores propios de Mercado Libre. 1 de cada 3 son desarrolladores de códigos. Cuando yo entré a Mercado Libre realmente me sorprendió mucho. Es una empresa de tecnología que se vio obligada a hacer logística. Y muchas veces cuando enfrentamos desafíos, por ejemplo, abrir una oportunidad comercial, vender más un tipo de producto que tal vez no está tan bien soportado, cubrir una zona geográfica que no tenemos, o también ideas desde el mundo de la logística de qué tal si hacemos esto de una forma diferente. Siempre surge la pregunta, ¿está soportado por tecnología o no? ¿Puede escalar de forma razonable? ¿Vamos a ser capaces de coordinar a todos los eslabones que participan, a todos los proveedores que tienen que cumplir? ¿Vamos a ser capaces de controlar ese proceso? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, no avanzamos. Entonces la tecnología es un eje central para poder generar procesos limpios, para poder controlarlos, para poder tener visibilidad de lo que ocurre en todas las etapas del proceso y prestar esa capacidad, esa tecnología a nuestros proveedores para que funcionen de forma orquestada, para que cumplan con el propósito. Entonces, volviendo un poquito atrás, la tecnología en nuestro caso es
el eje que nos permite coordinar a esos proveedores, que nos permite coordinarnos nosotros mismos y que permite que las cosas se escalen con una velocidad a veces asustante, que de otra manera sería imposible. Perfecto, está muy claro. Muchas gracias, Máximo, Pablo y Ricardo. Podríamos quedar acá conversando por mucho más tiempo, ¿cierto? Pero me gustaría cerrar agradeciendo a Ricardo, Pablo y Máximo por compartirnos sus experiencias y por los espectadores que hicieron preguntas, por la participación acá en nuestro panel. Y yo creo que cada una de estas historias solamente confirman algo que nosotros en IBM tuvimos un estudio, como mencionó Agustín al inicio, hicimos un estudio de IBM Business Value junto con Oxford Economics, donde nosotros entrevistamos alrededor de 2.000 ejecutivos en todo el mundo y acerca de sostenibilidad. Y los findings fueron que ser una empresa de verdad realmente sostenible es difícil. Como Pablo mencionó, mucho se habla, pero tomar acciones es otro tema, es mucho más difícil. Y en ese estudio, IBM encontró que la gran mayoría de las empresas tiene sí una estrategia de sostenibilidad, pero solamente unos 35% han tomado acciones para ejecutar esa estrategia de forma efectiva. Entonces, empresas como las que tenemos acá son empresas que están más avanzadas, que no buscan solamente sostenibilidad por marcos regulatorios. Como mencionaron acá, es parte de la estrategia corporativa de la empresa. Está involucrada en todas las acciones de la empresa buscando sostenibilidad. Este estudio está disponible. Los invito a conocerlos, podemos compartir ese estudio y también invito a todos que están acá a conocer un poco más de cómo IBM y EY tienen la tecnología y los servicios para ayudarlos en ese viaje a una jornada sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias. Me gustaría pedir para Roberta hacer el cierre. Gracias. Gracias. Gracias, Ana. Y todos los panelistas, de verdad, muchísimas gracias. Pucha, qué buena instancia, ¿eh? Para compartir. Y yo creo que, bueno, particularmente, ¿no? El escuchar diferentes puntos de vista por diferentes industrias, ¿no? Pero también la sinergia que hay, no solo entre las interacciones con ellas mismas, pero la sinergia también de las iniciativas que uno puede hacer, ¿no? Desde el ámbito, y ahí yo voy a enfocar mucho en supply chain, ¿no? Que es un poco está en mi corazón, pero y traer la reflexión también, ¿no? Que estuvimos acá enfocando, siempre se habló mucho, ¿no? Y hace tiempo ya, ¿no? De la importancia, ¿no? De tener una cadena de suministro resiliente, ¿no? Y es verdad, es muy verdad, pero ahora se entiende cada vez más, ¿no? Que además de resiliente, tiene que ser sostenible también, ¿no? Y sostenible en el doble sentido, ¿no? De poder sostenerse ahí y como parte de la resiliencia, pero en este entendimiento mucho más potente, en verdad importante, ¿no? Que es la sostenibilidad, pensando en todos los aspectos de ESG que estuvimos hablando y abordando ahora, ¿no? Y no solo por las adaptabilidades que tenemos que hacer como organizaciones, ¿no? Como para las marcas innovativas, que qué bueno que están, que nos ayudan a impulsar también y que se unen con voluntades y hasta pasiones internas inherentes también de cada persona en verdad que hace parte de las diferentes áreas, diferentes departamentos dentro de una empresa, ¿no? Y perdona, no solo dentro, afuera. Acá hablamos mucho también del rol que cada uno de nosotros también jugamos como clientes, como entes también de la cadena finales, ¿no? Y bueno, eso solo como reflexión.
Muchísimas gracias a todos por compartir, los panelistas, todos esos insights, las preguntas que nos hicieron llegar acá y también vía online. Bueno, nosotros como alianza, ¿no? Como EY, como IBM, estamos muy convencidos de verdad, ¿no? Que la tecnología juega un rol muy clave en todo eso que hablamos acá. Vimos que hay diferentes niveles de madurez en el mercado, ¿no? Y sabemos que esto es un desafío importante también para nosotros, pero también es un aliento también, ¿no? Porque sabemos que hay preocupaciones y hay muchas dudas y preguntas todavía, ¿no? Pero que, pucha, no estamos solos. Y ojalá esta instancia haya servido para que pudiéramos escuchar un poco más de todo lo que se está viendo, ¿no? Dentro de este ámbito, acá en Chile, pero en la región también, ¿no? Y que, pucha, pueda sumar y ayudar a llevarnos al próximo nivel, al next level. Muchísimas gracias. Hasta la próxima y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias.